Bien, buenas tardes. Damos comienzo entonces al estudio del día de hoy, en el cual seguiremos estudiando nuestro viaje que hemos comenzado por el libro de Jeremías. Ha sido un libro, creo que yo, que hasta este punto una tremenda bendición. Nos muestra como referentes, como hombres de la Biblia, han tenido una relación con el Señor. ¿Qué es lo que tienen que enfrentar? Muchas veces son modelos para nosotros para poder entender cómo debemos actuar, cómo debemos reaccionar, que nos permitan comprender qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué debemos hacer nosotros por Dios, que son cosas distintas. Y que en la medida en que todos vamos avanzando en la lectura, ¿cierto?, podemos ir haciendo nuestras interpretaciones y podemos ir dilucidando lo que Dios nos quiere hablar a través de su Espíritu Santo. Así que para dar comienzo al estudio de hoy, vamos a pedirle al Señor su guía, que su Espíritu Santo esté con nosotros en este momento y que todo lo que podamos conversar, hablar y descubrir a través de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros sea dirigido completamente por Él. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios amado, vamos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Dios, porque hasta aquí, Señor, tú has sido bueno, hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Y en todo momento, Señor, y en todo vemos que tú estás siempre, Señor. Muchas veces, Señor, nos recordamos siempre en las alegrías, Señor, pero muchas veces en las aflicciones pasamos por alto y damos espacio al dolor. Pero sin embargo, Señor, sabemos cuando vamos avanzando, Señor, en el crecimiento, bajo tu mano poderosa, Señor, nos damos cuenta que tú estás en todo, Señor, y todo es bueno, Padre Celestial. Muchas gracias, Dios, por ser nuestro Dios. Padre Celestial, en estos momentos pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, Señor, que tu Espíritu Santo nos permita poder estar atentos, Señor, a lo que tú nos quieras mostrar, Señor. Se tú hablando cada uno de los corazones de mis hermanas, Señor, y mis hermanos, Señor, que están en sus hogares o en distintos lugares, Dios amado. Sabemos que cuando estamos reunidos, 2 o 3 en tu nombre, tú estás en medio. No importa, Padre Celestial, la distancia, porque tú nos regalas estos medios para poder estar conectados, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hemos visto cómo Jeremías, desde un joven, el cual tenía sus temores, tenía sus aprensiones a cumplir, a aceptar este llamado, ha pasado por distintas circunstancias, ha obedecido al Señor en todo. Vemos como en algunos momentos, en medio de toda esta historia en la cual hemos estado leyendo hasta este día, hemos visto los distintos estados. Hemos visto que el trabajo de un ministro del Señor, que el trabajo de un profeta, del trabajo de una persona que decide obedecer al Señor, muchas veces es ingrato, es injusto, es complejo. Hemos visto caminos de dolor. Hemos visto cómo Jeremías, cuando da paso a su humanidad, en muchos momentos él maldijo el día que nació. O sea, nos damos cuenta que cuando nuestra carnalidad y nuestra humanidad pasa a tomar posesión nuestra, el miedo, los temores, las inseguridades muchas veces toman más fuerza que lo que debería existir en nuestros corazones en todo momento. Es complejo muchas veces. Quizás no lo sabemos hacer, quizás no lo sabemos poner en práctica, poner a Dios por sobre todas las cosas. Este último tiempo he dado una vuelta a esa reflexión en donde siempre llego al mismo punto, en donde es importante, mis queridos hermanos, es importantísimo en la vida de un hijo de Dios entender de que Dios debe estar siempre en primer lugar, por sobre todas las cosas. Parecieran palabras repetidas. Yo creo que si les pregunto a cada uno de ustedes, yo creo que es algo que escuchamos a menudo, que nos aconsejamos unos a otros constantemente, que cuando alguien está pasando por
alguna complicación, por un dolor, le indicamos, debes buscar a Dios por sobre todas las cosas, que cuando alguien está feliz le decimos hay que darle la gloria a Dios. Pero sin embargo, en lo personal, muchas veces creo que nosotros a lo mejor no cumplimos de esa manera. Y Jeremías hemos visto como Dios ha estado en primer lugar. Porque para estar en un cepo, pasado toda la noche, y luego de eso, seguir adorando al Señor, seguir entregando el mensaje del Señor, es algo que solamente Dios y su poder en nuestras vidas los hace. Así que así ha sido hasta este momento como Jeremías ha podido sobresalir a las distintas dificultades. Hemos visto cómo Dios le ha entregado distintas palabras y de distintas formas. Ha sido muy creativo, ha sido muy dinámico. El mensaje de Jeremías ha sido un mensaje muy versátil, un mensaje el cual causa impacto y de la misma manera también tiene reacciones. Hemos llegado al capítulo 27 y le vamos a dar lectura. Vamos a ver el capítulo 27, 28 y 29 en el día de hoy. Pero vamos a comenzar con el capítulo 27 y vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice así: al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá e hijo de Josías, vino a Jeremías esta palabra del Señor. Así me dijo el Señor: hazte unas ataduras y un yugo y póntelos sobre tu cuello. Luego envía a los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón un mensaje por medio de los mensajeros que vienen a Jerusalén para ver a Sedequías, rey de Judá. Fíjense que el mensaje de Jeremías ya estaba saliendo de Jerusalén. Jeremías lo hemos visto que estaba en el templo, que había salido a las afueras de la ciudad, que Dios le había indicado de distintas formas que entregara un mensaje. Pero este mensaje ya se estaba extendiendo, ¿cierto?, a los demás lugares. Ya estaba saliendo de Jerusalén. Y fíjense que en relación a lo que estábamos comentando recién, vemos aquí una nueva figura. Vemos que anteriormente habíamos visto que Dios había ocupado una parábola, ¿cierto?, donde había mandado a Jeremías a que viera a un alfarero trabajar, después tomar una jarra, que la rompiera en medio de la ciudad, indicando que ese era el juicio que vendría del Señor sobre aquello. En otra ocasión mandó a Jeremías que comprara un cinto, que lo fuera, ¿cierto?, a enterrar, después lo fuera a ver, para demostrar gráficamente cómo iba a ser el juicio del Señor sobre su pueblo. Y en esta ocasión manda que Jeremías se coloque un yugo sobre su cuello. Un yugo, mis queridos hermanos. ¿Cuánto hemos visto una yunta de bueyes, por ejemplo? ¿Cuánto hemos visto, cierto, en los campos trabajando, cierto, estos animales, donde vemos que se colocan dos animales a cierta altura y llevan un yugo? Y esa es la figura de Jeremías, con un yugo en sus hombros. Imagínense entrando Jeremías en el lugar donde está en la ciudad con un yugo. Me imaginaba esta escena y lo encontraba realmente increíble en cómo el Señor le manda a hablar. Pero todo esto tiene su símbolo, tiene algo en particular, porque resulta que el yugo representa el sometimiento que iba a tener que enfrentar, y ya estaba enfrentando, Jerusalén. Hasta aquí ya han habido 2 deportaciones. Hasta aquí ya hay personas en Babilonia, en el exilio. Y el yugo representaba eso, el sometimiento al cual el pueblo estaba bajo las manos del rey Nabucodonosor. Pero sin embargo, el yugo también representaría la dependencia que el pueblo tendría de Dios. Y ese remanente, el cual se mantendría fiel, lo veremos a lo largo de este capítulo,
cómo Dios cuidaría de ellos y cómo Dios tendría un trato especial. Pero la escena que tenemos en este entonces es a Jeremías con un yugo en el cuello. Versículo 4 dice: entrégales este mensaje para sus señores. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Digan a sus señores: yo, con mi gran poder y mi brazo poderoso, hice la tierra, los seres humanos y los animales que están sobre ella, y puedo dárselo a quien me plazca. Dios está indicándole a un pueblo el cual se había vuelto politeísta, el cual ya había cedido terreno a otros dioses. Ya hemos visto cómo el pueblo, cierto, el templo le habían vuelto prácticamente un basurero, lleno de dioses, sacrificio por doquier, malas prácticas y de todo tipo, sacrificio de niños al dios Moloch, por ejemplo. Hemos visto cómo también le rinden culto a la reina de los cielos. Entonces, Dios aquí se presenta en este mensaje como el gran yo soy, como el creador, como el dueño de todo. Da lo mismo que hayan tenido otros dioses, pero Él es el gran yo soy. Y así es como se presenta el Señor en esta parte. Y dice: si todo esto es mío, yo puedo hacer con mi pueblo y con todo lo que me plazca. No es algo autoritario y no es algo ¿cómo se llama? No es que Dios esté siendo arrogante. No es que Dios se esté presentando de una forma mala, de una forma despectiva. Es más, en un paréntesis, hoy día veía unos videos en donde había una persona a través de redes sociales tomando lo que está sucediendo en el país vecino, ¿cierto?, de Venezuela. Indicaba que como el presidente que está liderando en estos momentos no había salido del poder, significaba de que Dios no existía, y por lo tanto llamaba que había que quemar las Biblias, porque Dios no existe, porque Dios privilegia a los malos. Ese era su discurso, y su fondo era que había que quemar las Biblias. Algo completamente desvirtuado y fuera de contexto. Pero hacia allá quiero que entendamos que ese mismo Dios que se habla que hay un Dios malo, que hay un Dios que no cuida de lo suyo, que un Dios el cual de repente se le place y castigaba a cualquiera. Eso no es así. Eso no es así. Lo que hemos estudiado hasta aquí nos hemos dado cuenta de que Dios siempre obra desde la misericordia, y siempre hay oportunidad para el arrepentimiento, siempre hay una oportunidad para enderezar el camino, siempre hay una oportunidad para dejar de pecar, siempre hay una oportunidad para presentarse delante del Señor, para que Él pueda obrar y hacer su obra transformadora en las vidas. Y en esta ocasión no había sido distinto. El pueblo ya había comenzado a sufrir 2 deportaciones, ya había entrado Babilonia, la cual buscaba, ¿cierto?, disminuir a Jerusalén y seguir ellos convirtiéndose en esta potencia en la cual estaba en ese momento. Era lo que estaba haciendo. Babilonia estaba avanzando. Y fíjense lo que dice el versículo 6. Ahora mismo entrego todos estos países, ¿cierto?, todos los que nombramos, en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo he puesto bajo su poder. Parece un poco paradójico que alguien, ¿cierto?, un rey pagano, un rey el cual estaba destruyendo cuanto encontraba por delante, conquistando, y quien hasta aquí en este entonces había hecho lo mismo y lo propio con Jerusalén. Pero sin embargo, fíjese este detalle, a mí me llama demasiado la atención, y no sé si a usted le llama la atención, de que Dios lo llama mi siervo.
Y aquellos que ya hemos leído, ¿cierto?, la historia, hemos leído, por ejemplo, el libro de Daniel, nos damos cuenta que después Nabucodonosor, con el tiempo, ¿cierto?, entrega su vida a Dios, después de un proceso largo, de varios años. Pero sin embargo, ya en este entonces, Dios sabía cuál era el corazón de Nabucodonosor. ¿Por qué quiero hacer este paréntesis? Porque nos damos cuenta de que muchas veces en nuestras vidas los prejuicios hacen de que personas, o nosotros somos los que no dejamos que alguien pueda experimentar esta obra transformadora que tiene Dios. Porque si solamente nos quedamos en esta parte de la historia y no conocemos más adelante, ya estaríamos preguntándole y cuestionando a Dios: ¿cómo tú lo llamas mi siervo, siendo alguien que está destruyendo el pueblo de Dios? Aquel pueblo que ha salido, ¿cierto?, de la esclavitud de Egipto, que ha desviado su camino. Pero eso lo veremos más adelante. Continuamos, versículo 7 en adelante. Todas las naciones le servirán a él y a su hijo y a su nieto, hasta que también sus países le llegue la hora y sea sometido por numerosas naciones y grandes reyes. Y si alguna nación o reino rehúsa servir a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no se somete al yugo del rey de Babilonia, yo castigaré a esa nación con espada, hambre y pestilencia, hasta que Nabucodonosor la destruya por completo, afirma el Señor. Fíjense que cuando estudiamos la semana pasada, vimos que Jeremías había recibido una visión de una canasta con higos. En esa canasta habían higos buenos y habían higos malos. Y el resultado de esa visión, o lo que llamaba el Señor a través de esa visión, era de que había que salir de Jerusalén, había que estar sometido, ¿cierto?, a Babilonia. Dios les dijo: si se van a Babilonia y dejan esta tierra en la cual han hecho maldades, iniquidades, han desviado su camino, yo estaré con ustedes, cuidaré de ustedes. Este proceso no los dejaré vivir solos. Pero esa bendición y esa promesa estaba para aquellos que se fueran al exilio a Babilonia. Y aquellos que se quedaran, ¿cierto?, en la tierra, en Jerusalén, en este caso, sufrirían las consecuencias. Y eso nos llama a reflexionar en este tiempo que nosotros debemos entender la voluntad del Señor. Muchas veces nos detenemos más en cuestionar cómo Dios obra, cómo Dios quiere hacer, pero no hacemos caso. Y aquí hay una advertencia clara, que si alguno rehúsa o simplemente no acepta la voluntad del Señor, enfrentará juicios, enfrentará los juicios del Señor, enfrentará los castigos. Entonces ya no estamos hablando de un Dios malo, estamos hablando de un Dios bueno, que advierte, que muestra los caminos, que nos presenta cuál es la opción cuál es la opción A y cuál es la opción B, cuál es las promesas y las bendiciones que Él tiene con una y cuál es el castigo que traerá sobre la otra. Y está en nuestras manos decidir. Muchas veces nuestro caminar no es responsabilidad de Dios, mis queridos hermanos, es responsabilidad de nuestras malas decisiones, porque Dios constantemente, todos los días, nos presenta dos caminos: si caminamos bajo su bendición y el sometimiento hacia Él, o simplemente decidimos seguir en nuestro pensamiento y seguir hacia un camino de perdición, que, como lo digo siempre, es placenteramente destructible. Versículo 9. Por tanto, no hagan caso a sus profetas ni a sus adivinos, intérpretes de sueños, agoreros y hechiceros que le dicen que no se sometan al rey de Babilonia. Fíjense que en todo lo que hemos estudiado hasta acá nos damos cuenta que Jeremías enfrentó este problema. Él era un enviado del Señor, el cual hablaba palabra del Señor, y sin embargo eran muchos quienes desviaban
al pueblo, quienes confundían a las personas. Y aquí nos habla claramente. Imagínense que lo que nos detalla entre el pueblo hay falsos profetas, adivinos, intérpretes de sueños, hechiceros. ¿Qué es lo que estaban diciendo en este momento? No se sometan al rey de Babilonia, porque Dios no nos va a castigar, y aquellos que se han ido en 2 años van a volver. Lo veremos en el capítulo que sigue. Pero sin embargo, Dios siempre es tajante a indicar de que ellos no eran enviados por Él. Y eso nos da una cierta mirada, ¿cierto?, a lo que pasa hoy en día, donde vemos que hay muchos que se levantan bajo el nombre del Señor, pero jamás han conocido la voz del Señor. Versículo 10. Las mentiras que ellos profetizan solo sirven para que ustedes se alejen de su propia tierra y para que yo los expulse y mueran. En cambio, a la nación que incline su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia y se someta a él, afirma el Señor, yo la dejaré en su propia tierra para que la trabaje y viva en ella. A Sedequías, rey de Judá, le dije lo mismo: inclinen el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, sométanse a él y a su pueblo y seguirán con vida. ¿Para qué van a morir tú y tu pueblo por la espada, el hambre y la pestilencia, tal como lo ha prometido el Señor a toda nación que no se someta al rey de Babilonia? No hagan caso a las palabras de los profetas que les dicen que no se sometan al rey de Babilonia, porque lo que profetizan son mentiras. Yo no los envié, afirma el Señor. Ellos profetizan mentiras en mi nombre, que solo servían para que yo los expulse a ustedes y mueran tanto ustedes como sus profetas. Mis queridos hermanos, si muchas veces nosotros nos encontramos confundidos, nos encontramos con la duda, en donde quizás un predicador que pueda ser de su preferencia interpreta un mensaje de una manera y otro predicador interpreta el mismo mensaje de otra manera, y esto le genera una confusión en su cabeza, no saber cuál es el camino, hacia dónde dirigirse. Porque aquí eso es lo que estaba sucediendo. Aquí vemos que aquellos falsos profetas, falsos maestros, adivinos y todo lo que conlleva, y todas las personas que participaron, lo que hacían era confundir al pueblo. Y Dios está siendo sumamente claro en esto que le estaba entregando al pueblo. Le está diciendo: si ustedes siguen haciendo caso, yo los expulsaré. Ustedes morirán. Van por un camino equivocado. La única forma de que eso no suceda en nuestras vidas es conociendo la voz de nuestro Señor. Y en estos tiempos, ¿cómo la conoceremos? A través de su palabra, a través de la lectura, a través de entender cómo actúa el Señor. Y eso no lo va a hacer, por ejemplo, este estudio bíblico, no lo va a hacer una predicación un jueves o un domingo. Eso lo va a realizar su tiempo que usted dedique a profundizar en la palabra del Señor, a estudiar en ella. De esa manera usted conocerá la voz del Señor. Fíjense por qué. Hacía una reflexión en base a cómo poder conocer la voz del Señor, cómo poder entender. Y llegaba, por ejemplo, a Abraham. Resulta que Abraham, cuando Dios le dice que tiene que sacrificar a su hijo, Abraham podía haber dicho: pero Señor, ¿cómo me pides eso? No lo voy a hacer. ¿Cómo tú me lo pides? ¿Pero por qué lo hizo? Podríamos hablar de obediencia, claro, pero ¿cómo Abraham estaba seguro de lo que tenía que hacer? Y era porque él conocía la voz de Dios. Era porque él reconocía la voz de su Señor, porque había tenido un impacto cara a cara con él. Y la forma en que nosotros podemos conocer la voz de nuestro Dios en estos días, mis queridos hermanos, es estudiando la palabra del Señor, leyendo la palabra del Señor. Así sabremos, cuando nos enfrentemos a una situación como esta, si
si Dios es realmente quien está hablando y quien nos quiere desviar del camino. Continuamos. También comuniqué a los sacerdotes y a todo el pueblo que así dice el Señor: no hagan caso a los profetas que aseguran que muy pronto les serán devueltos de Babilonia los utensilios del templo del Señor. Tales profecías son puras mentiras. No les hagan caso, sométanse al rey de Babilonia y seguirán con vida. ¿Por qué ha de convertirse en ruina esta ciudad? Si de veras son profetas y tienen palabra del Señor, que supliquen al Señor de los ejércitos que no sean llevados a Babilonia los utensilios que aún quedan en el templo del Señor, en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén. Fíjense que habían falsos profetas que estaban profetizando de que los utensilios, o sea, cuando Babilonia, el rey Nabucodonosor, ya había entrado a Jerusalén, se había llevado ciertos utensilios del templo, elementos que eran sagrados, y para el pueblo y para estos profetas, ¿cierto?, les preocupaba más que los utensilios volvieran que obedecer la voz del Señor. No es que los utensilios, mis queridos hermanos, no sean importantes en esta historia, no, pero lo que nos deja en claro que, por ejemplo, si la importancia estaba en estos utensilios y no en hacer la voluntad del Señor, de nada sirve. Mis queridos hermanos, hoy en día es lo mismo que nosotros vayamos a la iglesia. ¿Cuál es nuestra motivación para ir a la iglesia? ¿Cuál es el motivo que nos lleva para ir a un culto? Si nosotros vamos por ver a nuestros hermanos, si nosotros vamos porque tengo un amigo, si nosotros vamos simplemente por saber qué pasa, eso en nuestra vida no edifica, no construye, no restaura. Dios no obra, porque en nosotros no está el buscarle a Él por sobre todas las cosas, el obedecer al Señor, el hambre de que Él obre en nuestras vidas. Qué tremendo, qué tremendo. Y es una de las primeras reflexiones que nosotros debemos ya empezar a hacer en esta noche. Saber qué es lo que nos mueve. ¿Simplemente somos religiosos? ¿O realmente somos hijos del Señor que quieren sentir su presencia, aunque sea un instante, como lo hemos cantado tantas veces? Versículo 21. Es decir, en cuanto a los utensilios que quedaron en el templo del Señor y en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: todo esto será llevado a Babilonia, afirma el Señor, y allí permanecerá hasta el día en que yo los vaya a buscar y los devuelva a este lugar. Nosotros ya sabemos que la estadía del pueblo de Jerusalén en Babilonia son 70 años. Ya lo hemos estudiado en los capítulos anteriores. Es así como llegamos al capítulo 28. Y este comienza muy similar al anterior. Fíjense lo que dice, versículo 1. En el quinto mes de ese mismo año cuarto, es decir, al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, el profeta Ananías, hijo de Azur, que era de Gabaón, me dijo en el templo del Señor, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. ¿Se recuerda la escena anterior? Jeremías con el yugo en los hombros, entregando este mensaje que recién estábamos viendo, poderoso. Y ahora esta siguiente escena es que un profeta, ¿cierto?, se para adelante y le dice a Jeremías: voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. El yugo representaba el sometimiento, pero también una esperanza del Señor, porque lo hemos visto. El Señor dijo: aquellos que vayan a Babilonia, yo cuidaré de ellos y los haré volver. Y este profeta está desafiando. Fíjese lo que decía, versículo 3: dentro de 2 años haré volver a este lugar
todos los utensilios del templo del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó de este lugar a Babilonia. También haré que vuelvan de ese lugar Jeconías, hijo de Joacim y rey de Judá, y todos los que fueron deportados de Judá a Babilonia. Voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Yo, el Señor, lo afirmo. Versículo 5. En presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor, el profeta Jeremías respondió a Ananías. Vamos a dejarlo hasta ahí. Jeremías estaba entregando un mensaje. Dios le había hablado de que hablara sobre lo que iba a suceder si no obedecían. A este entonces, ya lo hemos visto, lo he mencionado en estos momentos, que ya han habido 2 deportaciones. Y este último mensaje de Jeremías hablaba justamente del sometimiento que había que tener el pueblo en Babilonia. Sin embargo, este profeta, Ananías, dice todo lo contrario a lo que estaba diciendo Jeremías. Dice que él va a quebrar el yugo, de que Dios le entregó un mensaje de que ese yugo no va a ser así. Él va a quebrar al rey de Babilonia, los utensilios van a volver, todos los que fueron expatriados volverán a Jerusalén, ¿cierto? Y todo estará bien. Eso es lo que estaba entregando este profeta, a diferencia del mensaje de Jeremías. Y sabe que esto nos lleva al día de hoy a una escena la cual me imaginaba que lo vemos a diario. Muchas veces vemos a la iglesia, a la religión católica, en discusión con la religión protestante, o dentro de la misma religión protestante, ¿cierto?, a pastores peleando entre ellos por quién dice un mensaje, el otro le rebate, es que yo tengo la verdad, y estamos de cierta manera en un show el día de hoy a través mediático. No había una unión, ¿cierto?, en una búsqueda del Señor. Y eso lo vemos, mis queridos hermanos. Hoy en día es una realidad. Vemos redes sociales y está lleno de este tipo de ejemplos. ¿Pero por qué se lo comento? Porque quiero que veamos la reacción que tuvo Jeremías frente a este cuestionamiento que estaba teniendo y a este mensaje que se estaba presentando. Jeremías respondió, ahí quedamos. ¿Y qué dice Jeremías? Amén. Que así lo haga el Señor, que cumpla el Señor las palabras que ha profetizado, que devuelva a este lugar los utensilios del templo del Señor y a todos los exiliados de Babilonia. Jeremías le está diciendo a Ananías, a este profeta, le dice, ¿tú piensas, tú crees que yo acaso no quiero que el pueblo vuelva? ¿Tú piensas que acaso no me duele ver cómo mi propia gente se ha ido por desobediencia? ¿Tú crees que no ha sido agotador entregar un mensaje de parte del Señor, el cual había anticipado, había dado oportunidades para remendar un caminar, para enderezar el camino? Pero sin embargo, insistieron en su desobediencia, insistieron en que Dios no iba a hacer esto. Los mismos falsos profetas indicaban que todo iba a estar bien, que cada uno continuara con su actitud, porque el Señor no generaría y no provocaría de que llegara un pueblo extranjero y arrasara con ellos. Y Jeremías le está diciendo, ¿acaso tú no piensas que yo también quiero que todos vuelvan? Si es así, si es en 2 años, amén, que se cumpla. Que se cumpla si va a ser en 2 años. Pero la reacción de Jeremías, mis queridos hermanos, quiero que nos demos cuenta, porque fíjense lo que va a suceder ahora. Versículo 7. Pero presta atención a lo que voy a decirles a ti y a todo el pueblo. Los profetas que nos han procedido profetizaron guerra, hambre y pestilencia contra numerosas naciones y grandes reinos. Pero a un profeta que anuncia paz se le reconoce como profeta verdaderamente enviado por el Señor, solo si se cumplen sus palabras. Entonces el profeta Ananías tomó el yugo que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y dijo en presencia de todo el pueblo, así dice el Señor. Además, este falso profeta con autoridad. Así dice el Señor, de esta manera voy a quebrar
dentro de 2 años el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que pesa sobre el cuello de todas las naciones. El profeta Jeremías, por su parte, optó por seguir su camino. Cuando leí esta última parte en este capítulo, de estos versículos, qué tremenda enseñanza, mis queridos hermanos. Qué tremenda enseñanza y qué tremenda aplicación nosotros podemos tener en el día de hoy. Saber cómo debemos reaccionar cuando hay personas entregando un falso mensaje, cuando hay personas que están hablando en nombre del Señor, pero jamás han escuchado la voz del Señor. Jeremías simplemente optó por guardar silencio y continuó su camino. Eso nos llama hoy en día a no caer de repente en discusiones innecesarias, porque cuando uno entrega la palabra del Señor y el mensaje del Señor, esa es toda nuestra participación, mis queridos hermanos. Hay otros que se detienen a defender una posición y es donde caen en estas discusiones en donde no tienen ningún sentido y donde el Señor no nos ha mandado. Y lo vemos claramente en la reacción y en la actitud de Jeremías, que debería ser la misma que deberíamos tener nosotros hoy en día si nos enfrentamos a situaciones como esta. Pero Jeremías, como les decía anteriormente, estaba seguro porque conocía a Dios y conocía la voz del Señor y sabía que ese mensaje no vendría y no era de parte del Señor. Y eso lo vemos a continuación. Fíjense. Algún tiempo después de que el profeta Ananías quebrara el yugo que pesaba sobre el cuello de Jeremías, la palabra del Señor vino a este profeta: Ve y adviértele a Ananías que así dice el Señor: Tú has quebrado un yugo de madera, pero yo haré en su lugar un yugo de hierro. Es decir, el sometimiento al cual estaría el pueblo sería aún mayor. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: Voy a poner un yugo de hierro sobre el cuello de todas estas naciones para someterlas a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellas se sujetarán a él. También las bestias del campo las someteré a su poder. Entonces el profeta Jeremías dijo al profeta Ananías. Había harto respeto entre ambos, porque se nombra el profeta, pero Jeremías había salido de esa discusión. Presta mucha atención. A pesar de que el Señor no te ha enviado, tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Por eso, así dice el Señor, voy a hacer que desaparezca de la faz de la tierra, puesto que has incitado a rebelión contra el Señor, este mismo año morirás. En efecto, el profeta Ananías murió en el mes séptimo de ese mismo año. Vemos que estos falsos profetas, mis queridos hermanos, estos falsos maestros y todos aquellos que están causando destrucción, división, aquellos que están desvirtuando al pueblo, van a tener su pago. Imagínense este profeta, supuestamente, a través de lo que el Señor le estaba entregando, en 2 años el pueblo sería liberado y volvería todo a su lugar. Y lo primero que sucedió fue de que no tuvo vida para ver si su profecía era cierta o no. Y nosotros hoy tenemos el escrito y la historia que nos muestra de que todo falso maestro, de que todo falso profeta, de que todo aquello que atente contra su pueblo, que todo aquello que atente contra el remanente que se mantiene fiel, tendrá su pago. Pero eso se encarga el Señor. Nosotros debemos obedecer y atender a lo que Él nos envía, nos habla y nos exige. Vamos al capítulo 29 y con esto ya estaremos llegando al fin del estudio del día de hoy. Se ha pasado el tiempo rapidísimo. Dice así: esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los jefes que estaban en el exilio
a los sacerdotes y a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén junto con la reina madre, los oficiales de la corte, los líderes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. Ya había salido una gran cantidad de personas, y aquí vemos que son personas importantes, porque como lo habíamos dicho, lo que estaba realizando Babilonia en toda esta cruzada que había realizado era fortalecer su reino. Él se estaba llevando en primera instancia a todas las personas que sirvieran para seguir engrandeciendo lo que estaban construyendo, esta potencia que ellos querían ser. Debilitar a Jerusalén y ellos seguir construyéndose y fortaleciéndose como un imperio. Y en esto Jeremías le escribe a aquellos que ya están en ese lugar. La carta fue enviada por medio de Elasá, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilquías, a quienes Sedequías, el rey de Judá, había enviado al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esta decía: así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los que envía al exilio de Jerusalén a Babilonia: construyan casas, habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas. También casen a sus hijos e hijas para que a su vez le den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado. Pidan al Señor por ella, para que el bienestar de ustedes porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Fíjense que anteriormente habíamos estudiado que en Jerusalén Dios le había entregado a Jeremías, le había dicho: no tengas descendencia acá, no te cases, no tengas hijos, porque vendrá un juicio. Ahora al remanente, a su pueblo fiel, que está en el exilio, que está en Babilonia, que no puso resistencia, que atendió la voz del Señor y que está en dicho lugar, Dios le está entregando, a través de Jeremías les dice que construyan casas, que las habiten, que coman de los huertos su fruto, que se casen, que tengan descendencia. ¿Para qué? ¿Qué sentido? Es difícil. Yo no tengo la autoridad, por ejemplo, para hablar sobre lo que significa comenzar desde cero quizás en otro lugar. No así, por ejemplo, nuestra pastora, nuestros hermanos, ¿cierto? Hermanas que han venido desde otro país a estar acá con nosotros. Ellos nos pueden dar quizás con mayor autoridad y certeza saber lo que significa comenzar de cero. Debe ser muy difícil, mis queridos hermanos. Debe ser muy complejo comenzar desde cero, en otro lugar, en una tierra desconocida, en donde la incertidumbre, ¿cierto?, juega un papel fundamental. Pero sin embargo Dios está entregando este mensaje. ¿Pero qué quería Dios a través de esta instrucción que le está dando al pueblo? Sin embargo, quería demostrarle al rey Nabucodonosor que su pueblo de Dios, que estaba en medio de él, le sería de bendición, porque él, el Señor, estaba con ellos. Finalmente, este tipo de situaciones sería la que después el rey estaría viendo para posteriormente entregar su vida a él después de todo lo que pasó. Pero el pueblo y las personas estaban llamados a ser una bendición donde estuvieran. Y es el mismo llamado que nosotros en esta noche tenemos a nuestras vidas. En el lugar que estemos, donde estemos, en el proceso en el que estemos, estamos llamados a ser de bendición. Además, Jeremías le dice, con un mensaje que le entrega el Señor, que pidan por aquel lugar, que pidan por el bienestar de ese lugar. Mis queridos hermanos, nosotros estamos llamados, y lo hemos visto, a orar por nuestros gobernantes, a orar para que Dios coloque gobernantes los cuales puedan generar buenas condiciones quizás
Pero eso lo hará Dios. Pero nosotros estamos llamados a orar por ellos, a presentarlos, a pedir el bienestar de la ciudad. Nosotros no estamos llamados a que Dios cambie la sociedad. Porque si hay malos gobernantes, mis queridos hermanos, y sale uno y llega otro con el mismo pensamiento, nada podrá cambiar. Pero nosotros tenemos que ir por esa línea. Versículo 8. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: no se dejen engañar por los profetas ni por los individuos que están entre ustedes. No se hagan caso de los sueños que ellos tienen. Los que ellos profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor de mi promesa en favor de ustedes. Yo los haré volver a ese lugar. Qué tremendo, mis queridos hermanos, porque Dios está ratificando que el tiempo que ellos estén, cuando se cumpla, Él será fiel a su promesa. Y dice: y los visitaré y haré honor en mi promesa. ¿A favor de quién? A favor de su pueblo. Mis queridos hermanos, fíjense lo que dice el versículo 11. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un fruto y una esperanza. Lo que nos resta a nosotros, mis queridos hermanos, en este tiempo es confiar en la palabra del Señor. Dios es fiel. Dios es fiel. Y yo creo que si cuando con nosotros comentamos nuestras experiencias que hemos tenido con Dios, vemos la grandeza del Señor. Hemos visto los milagros de todo tipo. Hemos visto cómo Él cuida en todos los ámbitos en nuestras vidas. Lo que a nosotros nos queda es obedecer y confiar en el Señor, en el hoy. Y en su tiempo será reavivada su palabra en nuestras vidas. Será un renacimiento, mis queridos hermanos. Nosotros debemos mantenernos fieles. Y Él hará. Fíjense que por muy complicado que parezcan las situaciones, que por muy complejo que se vea el panorama, mis queridos hermanos, el versículo 11, el Señor dice: yo conozco los planes que tengo para ustedes, una voluntad perfecta, mis queridos hermanos. Por muy complejo que parezca la situación, por muy difícil que parezca lo que está sucediendo, o por muy confuso que nosotros no entendamos los propósitos del Señor, Él conoce sus planes para con nosotros. Él conoce sus planes. Y créame, no es frase cliché, no son frases recicladas, son frases que son palabra viva cuando viene de parte del Señor. Todo, cuando está en las manos del Señor, funciona bajo una voluntad perfecta. Porque la gloria venidera será mayor. No nos desesperemos, hermano. No nos desesperemos. Muchas veces tendremos que derramar lágrimas, así es. Muchas veces nos tenemos que humillar delante del Señor completamente, así es. Así es. El Señor jamás dijo que no vendrían problemas. Pero lo que sí dijo es que si nosotros les obedecemos, Él se mantendrá fiel. Y nosotros eso lo debemos tener en consideración. Fíjense lo que dice el versículo del 12 al 14. Entonces ustedes me invocarán. Perdón, voy a devolverme uno para entenderlo completamente. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un fruto y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen como de todo corazón. Me dejaré encontrar, dice el Señor. Afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté. Qué tremendo. Dios tiene un plan de bienestar y no de calamidad para nuestra vida. Le invocaremos, lo encontraremos. Le suplicaremos
y Él nos escuchará. Qué tremendo los pasajes, mis queridos hermanos. Qué profundidad hay detrás de las palabras de Jeremías. Y qué tremendo saber que cuando se le busca de todo corazón, con un corazón genuino, con un corazón humillado, con un corazón transformado al Señor, no necesitamos nada más que entender lo que dice esta sección. Y fíjense la respuesta del pueblo que estaba en Babilonia. Versículo 15. Ustedes podrán decir, estos son las personas que son los higos malos. Ustedes podrán decir, el Señor nos ha dado profeta en Babilonia. ¿Quiénes eran estos profetas, mis queridos hermanos? Falsos profetas, que continuaban en la misma situación. ¿Y qué hizo el Señor sobre estos profetas que están en Babilonia? Nuevamente, con aquel pueblo que no ha entendido nada, así como hay un remanente fiel, el cual Dios se derrama en plenitud, donde Dios se muestra delante de ellos cómo va a obrar. Y hay otro pueblo que después de ver todo lo que les ha sucedido, que después de ver cómo se ha cumplido cada palabra del Señor, sigue y sigue desobedeciendo al Señor, sigue en su porfía, sigue con hacer caso omiso a lo que Dios le está entregando a sus vidas. Dios dice, así dice el Señor de los ejércitos, voy a mandar contra ellos la espada, el hambre y la pestilencia, haré que sean como higos podridos, que de tan malos no se puedan comer, los perseguiré con espada, hambre y pestilencia, y haré que sean motivo de espanto para todos los reinos de la tierra, y que sean maldición y objeto de horror, de burla y de escarnio en todas las naciones por donde yo los dispersaré. Porque ustedes no han escuchado ni han hecho caso a las palabras que yo una y otra vez envié por medio de mis siervos, los profetas, afirma el Señor. Ese era el pago. Y me quedan unos minutos. Para alcanzar a terminar, mis queridos hermanos, vamos a ver un ejemplo de qué sucedió con dos profetas en Babilonia. Versículo 22. Por culpa de ellos, todos los deportados de Judá que están en Babilonia pronunciarán esta maldición. Que haga el Señor contigo lo mismo que hizo con Sedequías y Acab, a quienes el rey de Babilonia asó en el fuego, porque cometieron una infamia en Israel, adulteraron con la mujer de su prójimo y dijeron mentiras en mi nombre, cosas que jamás ordené. Yo lo sé y de eso soy testigo, afirma el Señor. Resulta que Acab y Sedequías, que eran dos profetas que estaban en Babilonia, aparte de haber sido falsos maestros, falsos profetas en Jerusalén, que fueron también deportados a Babilonia, allá continuaron exactamente con su misma conducta. Es más, dice aquí claramente que estaban adulterando, que tenían una conducta, mis queridos hermanos, completamente errónea. No son hombres del Señor. Aquí ya nosotros tenemos un indicador para nuestro semáforo, para saber cuándo estamos frente de un falso maestro, un falso profeta, una persona que no cumple con los mandamientos del Señor, que tiene un testimonio que no es de parte del Señor. Eso ya nos sirve a nosotros para pesar si estamos frente a un falso maestro o no, mis queridos hermanos. Y fíjese lo que sucede con un tercer profeta, por así llamarlo. Dice, también a Semaías, hijo de Nehalam, le comunicarás que así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Tú, en tu propio nombre, enviaste carta a todo el pueblo que está en Jerusalén, al sacerdote Sofonías, hijo de Maseaías, y a todos los sacerdotes. En esas cartas decías, vamos a colocar en contexto. Recuérdese que Jeremías escribe hacia Babilonia, lo que vimos al inicio.
Ahora hay una carta que sale de Semaías desde Babilonia, escribe hacia Jerusalén. Y fíjese lo que decía esa carta. Se la escribe a un sacerdote. El Señor te ha puesto como sacerdote en el lugar del sacerdote Joiadá, para que tú vigiles el templo del Señor. Mire, un hombre que está hablando con autoridad. A todo loco que se haga pasar por profeta lo pondrás en el cepo y en el calabozo. Mire, está dando instrucciones de este hombre. Y dice: ¿por qué pues no has reprendido a Jeremías de Anatoc, que entre ustedes se hace pasar por profeta? Resulta que él nos envió un mensaje a Babilonia, el cual decía: la deportación va a durar mucho tiempo, así que construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Eso es lo que estaba diciendo este falso maestro desde Babilonia, con autoridad, con poder, con seguridad. Pero fíjense lo que sucede. Esto parece una novela. El sacerdote Sofonías leyó esta carta al profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque la leyó en público y Jeremías estaba ahí. Entonces vino a Jeremías palabra del Señor después de escuchar todas estas palabras. Comunícales a todos los deportados que así dice el Señor acerca de Semaías de Nehelam, puesto que Semaías ha profetizado sin que yo lo haya enviado y les ha hecho confiar en una mentira. Yo, el Señor, castigaré a Semaías de Nehelam y su descendencia, porque ha incitado al pueblo a rebelarse contra mí. Ninguno de su familia vivirá para contar el bien que haré a mi pueblo, afirma el Señor. Bien. Vemos, mis queridos hermanos, y nos queda claro de que aquellos hombres que hoy en día están desvirtuando al pueblo, que están enseñando de mala manera, aquellos que están desviando el camino de lo que Dios quiere para su pueblo, tendrán su pago. Aquí lo vemos. 2 hombres fueron asados, dice, fueron echados al fuego. Y este último profeta no va a tener descendencia, va a acabar su vida en Babilonia. Y de la misma manera, vemos cómo cuando el pueblo y ese remanente se mantiene fiel, Dios estará con ellos en todo el proceso y se dará cumplimiento a las promesas del Señor. Y Dios prometió estar con ellos y que los va a llevar a su tierra. Pero el proceso era necesario, y eso es importante que lo entendamos. El proceso era necesario que tuviera que pasar el pueblo por este cautiverio estos 70 años. Porque era la única forma de entender de cómo debían enderezar su caminar, cómo deberían enderezar su mirada. Así como el desierto, después de 430 años de cautiverio, para el pueblo de Dios, bajo Egipto, el desierto cumplió un papel fundamental en el cual funcionó de una forma como un sedazo, en donde tuvo que filtrar quienes finalmente entrarían a la tierra prometida. De la misma manera, este cautiverio en Babilonia, para el pueblo remanente que le continuara buscando de corazón, sería el lugar en el cual generaría una transformación en la visión, en el pensamiento, en el corazón. Dios hoy quiere transformar nuestras vidas. Dios hoy quiere hacer los cambios en nuestras vidas necesarios. Pero los procesos son necesarios y debemos vivirlos tomados de la mano del Señor. Si no, sufriremos las consecuencias de todos aquellos que desobedecen, todos aquellos que predican una palabra equivocada. Pero aquellos que tomamos la mano del Señor y vivimos los procesos, mis queridos hermanos, llegaremos un día a la tierra que Él nos tiene prometida. Así es como estamos dando término al estudio del día de hoy y vamos a orar para poder entregar este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga mostrando, nos siga revelando
lo que tú tenías preparado para nosotros esta noche, Dios. Te pido que mis hermanos, Señor, puedan tener tu bendición, Señor. Que en nuestros corazones, Señor, siempre estés tú por sobre todas las cosas, Señor. Si alguien está pasando momentos complicados, Señor, bendícele, Señor. Si alguien necesita escuchar tu voz, háblale, Señor. Si alguien está pidiendo a gritos, Señor, que tú te manifiestes, Señor, que a través de estas palabras, Señor, tú muestres que tú estás detrás de todo, Señor. Tú tienes el control de todo, Señor. Simplemente nosotros debemos confiar. Los procesos son duros, las situaciones son complejas, pero tomado de tu mano, Señor, siempre, siempre llegaremos a un buen camino. Muchas gracias, Dios. Gracias por darme la oportunidad de entregar esta palabra. Y gracias, Señor, porque nos podemos reunir con nuestros hermanos a poder aprender más de ti, Señor. Tenemos mucho camino por delante, Dios amado, hasta tu venida. Pero pedimos que tu bendición esté siempre con nuestras vidas. Dejamos todo en el nombre de Jesús. Amén.